Amén. Si podemos puesto de pie, por favor, vamos a entonar este precioso himno, el 246. Cristo, siempre digno fuiste. Cristo, siempre digno fuiste. Cantemos el siguiente himno. Al Señor Jesús lo vemos. Ese es corto, por eso lo tengo así. Al Señor Jesús lo vemos, porque tanto le debemos lo que somos. Jesús, su nombre amado, a su pueblo
quiero invitar a los niños, si tienen algún versículo o un himno, algo. Chris. Amén. Este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Amén. 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 José. Enaltecido sea. Bendito es el Señor. Enaltecido sea Dios. Bendito es el Señor. Enaltecido sea Dios. Hosana. Bendita sea la roca. Bendita sea la roca de mi salvación. Bendita sea la roca de mi salvación. Te amo, oh Señor, mi roca y libertador. Te amo, oh Señor, mi roca y libertador. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Amén. Sofía y Sara. First Timothy 1:15, that Christ Jesus came to the world to save sinners. Amén.
capítulo 17, versículos 17 al 19. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. ¿Alguien más? Los niños participaron casi todos. ¿Algún adulto se anima esta vez? Ok, el hermano Bailí. Dios les bendiga. Es un himno que tiene una pregunta y dice: amigo, te quiero preguntar, ¿dónde llevas a Cristo? Lo llevas colgado en el cuello, en el fondo de las manos del hombre pecador, porque mi Dios no es hechura de manos, ni obra de las manos del hombre pecador. Amén. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, los niños pueden pasar ya a su clase caminando, por favor, caminando. Walking, let's go walking, please. Thank you. Good job. Y el hermano Walter ya puede pasar por acá, que él tiene el estudio de una segunda parte, ¿verdad, hermano? A una de las iglesias. Okay. Bueno, ya como todos saben, estamos estudiando la serie de las iglesias del Apocalipsis. O alguien se puede preguntar, bueno, ¿y es que no había más iglesias en ese tiempo? Sí, había más iglesias. Por ejemplo, existía la iglesia de Colosas, estaba la iglesia de Corinto, estaba la iglesia de los Filipenses, estaba la iglesia en Roma, pero realmente el Señor Jesucristo escoge 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que hoy en día es Turquía, para dar la última revelación a toda la congregación. Y en cierto sentido las 7 iglesias del Apocalipsis tienen que ver en la trayectoria de la iglesia en sí a lo largo de la historia. Porque a muchas de las iglesias el Señor viene y las exhorta, a 5 de ellas, y a 2 de ellas pues les da una palabra de ánimo y de advertencia. Pero a todas las iglesias les dice: yo conozco tus obras, y a todas las iglesias les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y a todas les da una recompensa diferente en los últimos versículos. Bueno, hoy vamos a la tercera iglesia del Apocalipsis, que sabemos que lo escribió el gran apóstol Juan. Él estaba desterrado en una isla, la isla llamada Patmos, donde los romanos mandaban a las personas ahí donde no había nada. Era una isla totalmente rocosa para que se murieran de hambre o lo que sea. Y el Señor pues reservó al apóstol Juan para que escribiera la última revelación, que nos viene muy bien a nosotros también en estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque la iglesia, el Apocalipsis también es para nosotros, no solamente para lo que viene para el pueblo de Israel, no, tiene que ver también para la iglesia. Escribe, dice, al ángel de la iglesia, y también la última revelación. No, el Apocalipsis no le da un sobreénfasis al anticristo, a la gran tribulación, sino que el protagonista es el Señor Jesucristo. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 18, y ahí encontramos la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Dice en el versículo 12 hasta el versículo 18 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis o Revelación. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas,
la que yo aborrezco, dice el Señor. Porque, por tanto, arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad de poder abrir las Escrituras. Queremos, oh Dios, que tú nos hables nuevamente en esta preciosa tarde que tú nos has regalado. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y nosotros podamos ser, Señor, buena tierra y germinar y así retener esto que tú nos has enseñado. Pedimos tu dirección, oh Dios, por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa algo que está en una altura, porque era una iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Pérgamo. La ciudad era una ciudad rocosa, una ciudad alta, por eso significa elevación. Una ciudad que estaba elevado, en una parte elevada, en una parte rocosa, que las ruinas la descubrió un tal Cary Huitman. Él pues tenía una compañía de construcción donde tenía muchas maquinarias y él necesitaba piedras para construir lo que es el ferrocarril. Y dice la historia, esta es historia secular, no es Biblia, esta es historia secular. Dice la historia que él dijo, bueno, voy a subir a esa montaña para construir porque necesito piedra. Y subió y ahí, escarbando y sacando piedra, encontró el altar de Zeus. ¿Se acuerdan de Zeus? Él encuentra el altar y dice que se lo lleva a los pedazos y lo lleva para Berlín. Y ahí pues lo dejó en un museo que está en Berlín. Las ruinas ya eso fue en 1871 al 86. También en Pérgamo en ese tiempo existía la segunda biblioteca más importante del mundo, porque la primera estaba en Alejandría, pero esta estaba en Pérgamo, donde muchos estudiosos, gente que se iba a estudiar, gente que iba a prepararse, llegaban a Pérgamo y ahí estaba la segunda biblioteca más importante. Y también Pérgamo era una ciudad llena de mucho paganismo, de muchos templos y de muchos dioses, adoración, que le rendían culto a los ídolos. También la ciudad de Pérgamo estaba ahí, estaba en esta situación de la idolatría. Entonces el Señor la llama que es una ciudad donde tiene el trono el mismísimo Satanás. Pero vemos que las presentaciones del Señor Jesucristo son totalmente diferentes. Como hemos venido viendo, las presentaciones, cómo se presentó a la iglesia de Éfeso, cómo se presentó a la iglesia de Esmirna, pero aquí vemos cómo se presenta a la iglesia de Pérgamo. Y él se presenta de esta forma. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Esa es la presentación, no da más detalles. Dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, no de uno, pues dice esto. Ahora bien, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que la mismísima palabra es la espada de doble filo. Las escrituras nos enseñan también en la carta de Pablo a los Efesios, que dice que la palabra, la palabra es la espada del Espíritu. Es decir, la palabra del Señor es como una espada, es la espada que corta absolutamente todo, principalmente el pecado, que corta el orgullo, que corta la soberbia, que me hace ver las cosas diferentes, pero es la palabra, es confrontación, que nos confronta a nosotros, porque nosotros como naturaleza caída, como seres pecaminosos, la palabra a nosotros nos confronta y nos hace ver la realidad y a veces no queremos aceptar lo que realmente nos dice la palabra y a veces nosotros podemos sentir aludidos, como yo antes de arrepentirme al Señor Jesucristo, antes de entregar mi vida, pues sentía que la palabra me penetraba a mí y yo decía a veces, bueno, que la tiene contra mí, no, es que no era eso, sino que la palabra es como una espada, dice, de doble filo, dice la mismísima Escritura. Ahora bien, el tono que Juan pone aquí, que el Señor le da a Juan, es un tono un poquito diferente, porque la palabra corta el pecado, pero el tono aquí, si vemos el contexto, es una palabra, dice que es una espada aguda de doble filo, pero la espada tiene doble filo. La espada no solamente es que no le va a hacer absolutamente nada a una persona, la espada también es para castigar, y aquí está hablando que el que tiene la espada aguda de doble filo dice esto, es decir, presten atención lo que estoy diciendo, porque al final se los dice a ellos, si no pelearé contra ellos, el que tiene la espada. Entonces vemos que el Señor Jesucristo es Dios de amor, es un Dios justo, es un Dios de misericordia, pero es un Dios también que no tolera el pecado. Es un Dios también que castiga, y por eso Él se presenta como la espada aguda de doble filo, no solamente para salvar, sino también para juzgar el pecado de la humanidad.
En el Apocalipsis, aquí mismo en el mismo libro, en el capítulo 19, verso 15, él habla que viene a juzgar, dice que su boca era como una espada de doble filo, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá, dice, con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. O sea, Dios no está airado con nosotros, porque a nosotros nos ha redimido, somos su pueblo, somos sus ovejas de su prado. Pero Él tampoco tolera el pecado, Él también es un Dios que castiga también. No solamente, y nos castiga porque Él quiere el bien para nosotros, porque castiga porque nos ama, dice también las Escrituras. Ahora, siempre esto ha estado, por decirlo así. Cuando el Señor puso al hombre en el jardín del Edén y el hombre desobedece y peca, pues Dios sacó al hombre de ahí, porque dice, bueno, como es un Dios de amor, pues saca, dice, no vaya a ser que tomen el árbol de la vida y sean pecadores eternos, y yo tengo que castigarlos. Entonces, ¿qué hace? Pues saca al hombre de ahí, saca a Eva, a Adán y a Eva, los saca de ahí, dice que puso querubines. La palabra querubín viene de la palabra carob, que significa cercano, o protector de la gloria de Dios. Pero dice un detalle muy importante, que Él dice que pone una espada encendida para que estén en el jardín del Edén, para que nadie se acerque a tocar lo que es el árbol de la vida. Entonces vemos, hermanos, que el Señor para nuestro bien también a veces nos puede castigar de una forma para que nosotros seamos mejores hijos, para que nosotros aprendamos, para moldearnos. Y Él se presenta así también, pero por lo que estaba aconteciendo también en la iglesia de Pérgamo, que ya más adelantito vamos a ver cuál fue el error de la iglesia de Pérgamo. Vemos también que se presenta así también porque también estaba gobernado por el imperio romano, y vemos que Roma tenía el derecho a la espada. Ninguno más, sino que Roma, pues el emperador él podía hacer lo que él quisiera, porque él tenía el derecho de la espada. Pero el Señor dice, yo soy el que tengo la espada aguda, no el César, sino que yo soy el que tengo la espada aguda. Por eso dice el que tiene la espada aguda. Ahora vemos el mensaje que él trae. Él se presenta de esta forma, pero el mensaje que trae en el verso 13, dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Es decir, yo conozco lo que ustedes están haciendo, yo sé lo que ustedes están haciendo, pero ¿y dónde vives también? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Es decir, donde la iglesia estaba, donde los creyentes moraban, pues ahí Satanás había establecido el trono, su trono. Algunos dicen que era el altar a Zeus. Cuando se hacía un altar era para rendir sacrificio. Nadie iba a construir un altar, un lugar alto para nada, sino que se rendían sacrificios y posiblemente traían sacrificios al dios en minúscula, a Zeus, que era el rey de los dioses del panteón griego. También había una diosa que se llamaba la diosa de la sabiduría. Y también había otro ídolo que adoraban también, que se llamaba Asclepio o Esculapio, el dios de la medicina. Y esto es curioso porque ustedes van a ver la imagen todavía. ¿Cuál era la imagen? Ustedes han visto una serpiente con un bastón que aparece en las farmacias, en los fármacos, que aparece un bastón con una serpiente. Pues también eso viene de este tiempo. Eso es viejísimo, viene de estos tiempos que se adoraba también a ese Dios, al Dios de la medicina. Y eran tan idólatras. Y también se le rendía culto a lo que es el César, donde se le prendía incienso y se rendía culto al César. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Ustedes están en esta ciudad donde Satanás ha puesto su trono. Trono tiene que ver con poder. Donde Satanás se mueve. Y es cierto, hermanos, que hay lugares donde la energía negativa del diablo es más fuerte que en otros lugares. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. A veces ustedes pueden llegar a un lugar o a una casa donde no siente paz, donde se siente un poco incómodo y siente, bueno, aquí yo no puedo estar. O puede ir a un lugar que la energía es más fuerte que en otros lugares. Por ejemplo, bueno, venimos aquí a la iglesia y aquí todo es verdad, que sabemos que el Señor está acá. Pero no nos olvidemos que Waterbury también, aquí esta ciudad, pues también el diablo, pues también tiene que ver con la ciudad, donde dice que ha cegado el entendimiento de las personas para que no le resplandezca el evangelio.
y ha cegado los ojos para que no puedan ver la gloria de Dios. Y Satanás puede tener también su trono aquí en Guareberry, como me decía un hermano, váyase como a las 6, 7 de la noche aquí por el lado del mall y usted va a ver de todo. Donde el enemigo se mueve como pez en el agua. Hay lugares, hermanos, por ejemplo, en Massachusetts, hay un lugar donde donde también tiene el trono Satanás, donde hay un lugar donde se le rinde culto al diablo. Hay un templo que el diablo pues recibe adoración. Hay una ciudad o una aldea, la aldea de Salem, no sé si lo digo bien, donde están todo lo que es las brujas, donde esto viene de muy clásico. Y el mundo espiritual es real. A veces alguien puede decir, no, eso es mentira, eso de estas cosas. El mundo espiritual es real, nos movemos en un mundo natural, pero no significa que el mundo espiritual no exista. Por ejemplo, bueno, Dios es espíritu y nosotros le adoramos al Señor en espíritu y en verdad. El mundo natural es tan real como la silla que usted está sentado, como este púlpito. Así es el mundo espiritual, que es real, donde Satanás se mueve, donde quiere mantener entretenido a las personas para que no escuchar la palabra del Señor. Hablaba con un hermano ayer y él me decía, bueno, yo no he recibido tantas cosas en esta semana que como otra semana, sino que esta semana un montón de cosas se me han venido. Bueno, en Cristo somos más que vencedores, pero no nos olvidemos que Satanás anda, el diablo anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y la Biblia nos dice que debemos de velar y orar, debemos de velar cómo está mi relación con el Señor, debemos de mantenerlo siempre en oración para que el enemigo no tome ventaja. También dice las Escrituras que hay que resistir al diablo y va a huir de nosotros, pero el requisito cómo nosotros podemos resistir, dice, someteos a él, resistir al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros nos sometemos a Dios, pues que el diablo va a huir de nosotros. Entonces hay lugares que también un cristiano no debe de meterse. Hablaba en una ocasión, una persona me decía, bueno, pero uno puede ir a una discoteca y si uno habla en una discoteca, pues no pasa nada. Pero bueno, para empezar, ¿a qué va uno a una discoteca? ¿Qué hay en una discoteca? Pues hay música, bebidas y de todo. Y nosotros somos luz, sí. Pero ¿cuál es el propósito por qué yo voy a ese lugar? Para empezar, bueno, hay muchos lugares que podemos nosotros evangelizar. O si conocemos a personas que van a sitios, pues debemos de hablarles a esas personas, pero no es necesario ir a una discoteca a hablarles, podemos hablarles en otro sector. Hay lugares este lugar, hermanos, aquí está el hermano Eduardo, que él sabe muy bien qué era este lugar antes. ¿Qué era este lugar antes? No era una iglesia. Aquí posiblemente tenía su trono también Satanás, que aquí era, ¿qué era aquí? Aquí era un área de boliche, ¿verdad? Arriba era un restaurante, allá era un bar, donde la gente pues se venía media acelerada de allá y pues se ponía a jugar acá y no se sabe qué pasaba allá al otro lado, pero el Señor, gloria a Dios, que Dios quitó todo eso y lo convirtió en una iglesia donde se adora a Él. Entonces Satanás, las puertas del Hades, dice, no van a prevalecer contra la iglesia. Satanás puede establecer su trono, su lugar, incluso en su trabajo, donde va a haber alguien que siempre lo va a estar molestando, va a haber alguien que quiere hacerlo siempre tropezar, va a haber alguien que le va a querer hacer la vida imposible, pero no nos olvidemos que detrás de esa persona está el mismísimo diablo. Porque a nosotros no nos puede tocar, depende de nosotros si nosotros le damos lugar. Pero si nosotros nos mantenemos firmes y somos fieles, como sigue diciendo el versículo, pues nosotros vamos a prevalecer, vamos a permanecer y vamos a ser más que vencedores. Pero sigue diciendo ese versículo, hermanos, que es muy importante, dice donde tiene el trono de Satanás. Entonces, esto significa que hay lugares que Satanás se menea o se mueve como pez en el agua. Y hay hogares incluso donde el que reina es Satanás, porque no hay presencia de Dios. Porque Cristo no está ahí. Porque a Cristo lo han sacado de muchos lugares. Entonces el diablo se mete. Sigue diciendo el texto. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Otra vez. Pero retiene mi nombre, es lo que nosotros debemos de hacer, como hacía la iglesia de Pérgamo. Ellos retenían su nombre. Y escuchaba, y me dio mucha tristeza y vergüenza, en una ocasión que un hermano pues dijo, se atrevió a decir que el nombre de Jesucristo no era su verdadero nombre. Y esto es una tremenda herejía, porque sabemos que el Padre le dio ese nombre. Sabemos que en las Escrituras está lleno y el mismísimo Jesucristo, Él mismo se dice, y a Jesucristo al que tú has enviado. Dice, no, ese no es el nombre real del Señor, ese es el nombre del Señor. Jesucristo, Jesús, Yeshua en su original. Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Cristo en griego, que es un título, pero el nombre es Jesús.
Por eso el ángel, cuando Gabriel se le aparece a María y le dice que va en Lucas capítulo 1, verso, creo que está en el verso 14 o 24, donde el ángel, pues, Gabriel, se le aparece a María y le dice que él va a dar a luz un hijo y su nombre será Jesús, que significa que salvación. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado. Hay un versículo en Lucas capítulo 1, está en Lucas capítulo 1, no me recuerdo muy bien el versículo por ahora. Verso 31, hermano, verso 31. Capítulo 1 de Lucas, verso 31, donde recibe María que va a quedar embarazada. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Su nombre es Jesús. Y no hay ningún otro, dice las Escrituras, que hay salvación, si solamente en el nombre de Jesús. El único nombre que reconoce la eternidad es el nombre de Jesús. Nombre que el Padre le dio. Un nombre, dice, que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y no hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de Jesucristo en quien nosotros podemos ser salvos. Jesús de Nazaret es su nombre. Jesús de Nazaret, no Mahoma. Mahoma, pues, se lo comieron los gusanos y fue un falso profeta. Es Jesucristo, no Budas. Otro también falso que apareció. No Abad-Lulabik, el que puso una rama, ¿verdad?, en Nueva York, de lo que es los ortodoxos judíos. No es en el nombre también de él, ni mucho menos en el nombre de María. María fue una muchacha que estuvo dispuesta a lo que Dios le pidiera. Y el Señor decidió en el vientre de María, pues por medio del Espíritu Santo, nacer el verbo. Y ese verbo, pues, se hizo carne, como nos dicen las Escrituras. Pero el único nombre que nosotros debemos de orar es en el nombre de Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Porque es el nombre que reconoce el Padre. En el nombre de Jesús, dice, en el nombre de Jesús, en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, en mi nombre orarán por los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuál es el nombre? En el nombre de Jesús. Por eso dice, retienes mi nombre, retener el nombre de Jesús. Que si alguien viene en el trabajo, no, pero es que María, no, pues es que Buda, no, es que es Mahoma. Bueno, la vez pasada hablaba con alguien, con un musulmán, y me decía, no, pero es que Mahoma fue el último profeta. Le digo, olvídate de Mahoma, ¿cuántas veces? Mahoma aparece, si no me equivoco, 2 veces en el Corán, en su propio libro. Hace referencia 33 veces el nombre de Jesús. Aparece 25 en el mismísimo Corán y hace referencia en 33 veces. 35 veces aparece María en el Corán y Mahoma aparece como 2 o 3 veces. El único nombre que reconoce la eternidad, pues es el nombre de Jesucristo. Dice, retiene mi nombre, pero sigue diciendo en el verso 13, y no has negado mi fe. Nosotros podemos negar la fe del Señor con nuestro testimonio o con nuestros actos. Podemos negar, porque si somos creyentes, pues debemos de reflejar que somos creyentes, porque no podemos estar con un pie adentro o un pie afuera, sino que si somos cristianos, podemos de reflejar, guardar el nombre del Señor. Dice, no has negado mi fe, como lo hizo Antipas. Mi testigo fiel, dice las Escrituras. Mi testigo fiel, dice el mismísimo Señor Jesucristo, que en la última iglesia, creo que es en la Odisea, que Él se presenta como el testigo fiel, el Señor Jesucristo. O sea, Antipas ha sido fiel, ha retenido mi nombre, no ha negado mi fe. Y dicen que Antipas, bueno, que el nombre Antipas es una palabra compuesta, que anti, que significa contra, y paz, que significa todo, contra todo. O sea, Antipas se paró firme, no negó el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la historia que Antipas pues lo pusieron en un buey de oro y ahí lo hirvieron con aceite. Así murió el mártir Antipas, el testigo fiel. Y como también a Policarpo. A Policarpo le dijeron, bueno, si tú niegas la fe, pues te perdonamos la vida. ¿Y qué dijo Policarpo? No, yo no voy a negar la fe de mi Señor. Por lo tanto dice, no, entonces te vamos a tirar a la hoguera. ¿Qué dijo Policarpo? No es necesario que ustedes me pongan a la hoguera, yo voy por mi propia cuenta. Y dice que el Policarpo por su propia cuenta se metió en la hoguera y así murió también Policarpo quemado. Porque no negaron la fe, se pararon firme. Y en los últimos tiempos, le decía Pablo a Timoteo, mira, en los últimos tiempos, dice en los postreros tiempos, o sea, los últimos, dice que algunos apostatarán de la fe, o sea, van a dar marcha atrás, escuchando, dice, a espíritus engañadores y siguiendo también a doctrinas de demonios. Eso le dice en el capítulo 4 Pablo a Timoteo. Nuestra fe debe ser compartida.
compartir nuestra fe, que otras personas vean que la fe que nosotros tenemos en el Señor. Pero una fe tiene que ser una fe con obras. Cuando las personas vean que nosotros pues hacemos algo, pues estamos compartiendo la fe, estamos guardando su nombre y no estamos negando la fe que nosotros tenemos, sin importar lo que lo digan en el trabajo. Porque en el trabajo, como lo dije, pues Satanás puede montar su trono, pero nosotros debemos de mantenerlo firmes y no negar la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y alguien contaba una anécdota, no sé si esto pasó, que decía que alguien estaba predicando en una multitud y decía este texto, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y alguien de la multitud le gritó, pero sí, el evangelio se avergüenza de ti. Es decir, que nosotros debemos de dar un buen testimonio en quien hemos creído, pero reflejar a Cristo a través de nuestras acciones. También vemos que después del mensaje que le da, pues le trae una palabra de exhortación. O sea, el Señor exhorta a la iglesia. Si nos paramos en el versículo 12, y el versículo 13, pues todo está aparentemente bien lo que ellos están haciendo, que el Señor conoce sus obras, y les dice, pues ha guardado, en el verso 13, dice, aunque sea el trono de Satanás, retienes mi nombre, y sigue diciendo, y no has negado mi fe. O sea, si han permanecido fiel, pero les pasó algo, y esto no debe de pasarlo a la iglesia hoy en día, a la iglesia actual, en el versículo 14. Ahí está el gran problema de la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, ellos lo estaban haciendo bien, pero tenían gente dentro de la iglesia que predicaba la palabra del Señor y enseñaba una falsa doctrina, la cual Dios aborrece, como era también los de los nicolaitas. Dos doctrinas que se habían metido a la iglesia. Y si nosotros lo llamamos sana doctrina, todo lo que se dice del púlpito tiene que estar reflejado en la palabra del Señor. La palabra es un filtro, debemos de filtrarlo si en verdad está escrito, y por eso no le podemos decir a todo amén, como pasó en una ocasión, en una iglesia, que alguien dijo, ¿cuántos se sienten tristes? Amén, dijeron un par de hermanos. Sí, hay que prestar atención primero antes de decir amén, porque si alguien me está dando una comida que no es sana, pues yo no puedo decir amén. Entonces tengo que irme a las escrituras, como algunos hermanos, pues en aquel tiempo, los hermanos de Berea, dice que ellos se iban a las escrituras y analizaban si era palabra de Dios o era palabra de hombre. Y hoy en día, pues, el Señor me dijo esto y esto y esto que te dijera. Bueno, aquí era la palabra, pues las escrituras nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer y qué es lo que nosotros no debemos hacer. Porque aunque un ángel del cielo viniera, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, aunque un ángel bajara y trajera otro evangelio que no es el que yo he predicado, sea maldito. Dice, porque no hay otro evangelio sino el evangelio que yo he predicado, es decir, el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. Entonces, el problema era que ellos le habían dado lugar a las falsas doctrinas donde Dios no tolera. El púlpito es algo que se debe de predicar la sana doctrina, y hay que estar bien con el Señor también para poder hablar las sanas palabras, todo el consejo de Dios. Por eso nosotros debemos de ser vigilantes a saber quién va. Por ejemplo, si alguien viene de afuera que no sabemos ni quién es, ni de dónde viene, y no sabemos nada, pues no se le puede dar al púlpito a una persona porque no sabemos qué doctrina tienen. Y este fue el gran error de Pérgamo, que le dio que otras personas vinieran y predicaran, y los engañaron porque les metieron otra doctrina, la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Bueno, Balaam se menciona en el Antiguo Testamento. Balaam era un pseudo profeta. Era una persona que era un varón de Dios, pero era una persona que le gustaba mucho el dinero. Aunque él al principio dijo, no, aunque Balac me diera. Balac era el rey de Moab. Entonces dice que Balac se dio cuenta que no podía destruir al pueblo de Israel en lo natural. Pero se dio cuenta que por lo espiritual sí podía destruir a Israel. Y dijo, vamos a hacer una cosa. No puedo por lo natural. Ahora voy a ir por lo espiritual. Y sé que si tú maldices al pueblo de Israel,
pues el pueblo de Israel va a caer. Entonces le ofreció dinero y Balaam dijo, no, yo no voy a eso por el dinero, voy a orar, voy a ver qué me dice Dios. Pues Dios le dice, bueno, si tú quieres ir por libre, pues ve. Pero no era la voluntad de Dios, era la voluntad de Balaam, que él quería. ¿Por qué era que insistía tanto en querer ir? Porque claro, sabía que él quería ganar galardón o algo. Y dice que se fue en su asna, pues cuando va en camino se le aparece el ángel de Jehová con una espada desnuda enfrente. Y él no, pues no tenía ninguna visión espiritual ni nada, pero el asna sí pudo ver el ángel de Jehová. Y dice que se apartó por donde había una viñera. Y el ángel se le pone enfrente también, donde iba Balaam montado en aquel animal. Y dice que aquel animal, pues, se hace para un lugar estrecho donde no había, donde tenía que pasar. Y ahí le prensó la pierna a Balaam, y se echó también aquel asna, y Balaam empezó a insultarla y a pegarle. Y es cuando Dios abrió la boca de aquel animal, y dice que ese animal con voz de hombre, también como lo dice el apóstol Pedro, pues le dijo, bueno, ¿y por qué me estás castigando? Él no tenía ninguna visión espiritual, pero el animal pudo ver al ángel, porque no quería que fuera, y siempre terminó yendo Balaam, y lo trató por todos lados, y que quiso maldecir al pueblo de Israel cuando es un pueblo. Balaam como profeta tenía que saberlo, que bendeciré a que te bendice y maldiciré al que te maldice. O sea, es un pueblo bendito, le dijo Dios. No puedes con el mundo espiritual, pero él siempre se quiso ir por libre y llegó, y las consecuencias fueron que cuando él quería maldecir al pueblo de Israel, dice que le salían palabras de bendición, porque no hay maldición que pueda llegar a un cristiano. No hay maldición que pueda llegar a un siervo de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque podemos escuchar eso también. Decir, bueno, que si usted no da el diezmo, pues está bajo maldición. ¿Dónde dice las Escrituras? Dice que Dios visita la maldad de la primera, tercera o cuarta generación de los que me aborrecen. Ningún cristiano va a aborrecer a Dios. Por lo tanto, nosotros somos llamados a ser hijos de bendición y no de maldición. Balaam se equivocó. Más adelante dice que él trató por otro lado y le dijo a Balac, bueno, si las mujeres de Moab pues se juntan con nuestra gente, pues vamos a hacer un mix, y eso fue el error. Y él aconsejó, dio un mal consejo y terminó agarrando su dinero, como Pedro también lo menciona en la segunda carta de Pedro, versos 2 y 15, pues dice que él mismo hizo su propia iniquidad con las cosas que él hizo con el Balaam, que desobedeció. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y eso fue el gran error. Entonces esta doctrina que ellos tenían, enseñándoles a fornicar, como también en una iglesia, también se menciona aquí en la iglesia de Apocalipsis, le habla a una iglesia de una mujer también que seducía a los miembros y también enseñaba esto también, a fornicar. Cuando dice las Escrituras que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y esto se metió. Y también tenía otra doctrina. Dice también esto, y también a comer cosas sacrificadas a los ídolos. También que se sacrificaba algo, rendían culto, y luego ellos comían, participaban, se hacían copartícipes de pecado ajeno. Nosotros no podemos ser copartícipes de algo donde se está cometiendo algo que está pasando en una congregación. Nosotros los hacemos copartícipes cuando no actuamos. Cuando sabemos que lo que está pasando está mal. Cuando sabemos que va en contra de los principios de Dios, que está mal. Que eso está mal. Y yo no puedo estar tranquilo porque soy copartícipe de pecado ajeno. Por ejemplo, la fiesta esta de Halloween. Y un hermano que se dice llamar misionero. Bueno, es que esta fiesta, es que ustedes no entienden este tema. Porque esto es tradición americana y esto. Bueno, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿cuál es el fundamento de esto? ¿Rendirle culto a quién? Pues a Satanás, la fiesta de Halloween. Esto tiene que ver con el mismísimo diablo que quiere mantener entretenidos a los niños. Cuando dice las Escrituras, dejan los niños venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Porque el diablo es un imitador. El diablo es un imitador. Y cuando uno le da lugar, pues es cuando se mete y después vea cómo lo saca. Entonces estas cosas, hermanos, nosotros debemos de ser radicales, sabiendo que esto puede destruir incluso a un niño. Entonces hay muchas cosas que se meten del mundo. El mundo que no gane a la iglesia nosotros debemos de ganar al mundo para Cristo. No imitar las cosas que hace el mundo. No imitar las cosas que hace el mundo. Nicolaitas eran los otros. En el verso 15, dice en el verso 14 que ponían también tropiezo a los hijos de Israel.
Ay de aquel, dijo el Señor Jesucristo, ay de aquel que pone tropiezo a uno de mis pequeños, mejor le fuera colgarse una piedra de un molino y tirarse a lo profundo de la mar. Porque Dios es el que juzga vivos y muertos. Los nicolaitas era una secta, era algo que, una doctrina que él aborrecía, que yo aborrezco, y nosotros debemos de aborrecer lo que Dios aborrece. Si Dios aborrece el pecado, nosotros debemos de aborrecer el pecado, porque es algo que a Dios no le agrada, y Dios es santo. Quítate los zapatos, le digo a Moisés. El lugar donde tú estás es un lugar santo. Dios es santo y Él quiere santidad, dice, de la cual nadie verá al Señor, dice las Escrituras. Si yo no vivo una vida santa delante de Dios, pues ¿cómo van a ver al Señor a través de mis actos, de mi actitud, de mi vida? Pero les dice en el verso 16, por tanto, arrepiéntate. Mire que el Señor siempre da una voz de alerta. Dios no le dice, Dios no viene y ¡bum!, corta de un solo, que es justo y Dios lo puede hacer. Pero Dios siempre da una última oportunidad. Así es la paciencia de Dios. Arrepiéntate. Él siempre manda que uno se arrepienta. Y el arrepentimiento no solamente es para los incrédulos. También nosotros los creyentes de ciertas cosas debemos de arrepentirlas. De aquellas cosas que hicimos que no están bien delante de Dios. Y las Escrituras nos moldean, nos enseñan y nos dice arrepiéntate. Y nos arrepentimos. Debemos de vivir una vida siempre de arrepentirnos o analizar nuestra vida, pensar en qué estoy fallando. ¿Estoy agradando a Dios con esto o no? Pedir visión al Señor, pedirle que el Señor me hable. Arrepiéntate. Dice en el verso 16, por tanto arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto y pelearé, dice, contra ellos, contra la espada de mi boca. No solamente no venía, sino que venía a pelear, y luego dice que el que tiene oído, dice en el verso 17, pero él dice que viene y pelearé si no se arrepiente, si no toman la palabra que él está dando, pues dice también que va a pelear con la espada de su boca. ¿Por qué me ha venido esto? Bueno, a veces nosotros cuando hay oraciones que nunca llegan, que no vemos, parece que no hay un silencio, hay formas que el Señor contesta rápido. También puede haber una calma, pero también el Señor a lo mejor nunca contesta, bueno, es la voluntad de Él, pero también puede haber un factor también, analizar cómo está mi condición, cómo está mi vida con el Señor, porque he pedido esto al Señor, pero veo que nunca pasa nada. Entonces analizarnos cómo está mi vida, cómo está mi relación con el Señor. Y como conclusión vemos, hermanos, que Dios no tolera, como dije, el pecado. Si nosotros nos equivocamos y pecamos contra Dios, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, y pedimos perdón, y Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Pero ¿qué pasa si nosotros pecamos y pecamos y pecamos? Es que Dios no nos da licencia para estar pecando. Dice la Biblia que el que practica el pecado no es de Dios. Entonces cuando yo me equivoqué y pequé y pido perdón al Señor, que me perdone por lo que he hecho, pues el Señor me perdona. Pero si el Señor sabe que mañana voy a volver a hacer lo mismo, y que después voy a volver a hacer lo mismo, y lo voy a tomar como una rutina, bueno, el Señor perdona, peco, no hay problema, yo le pido perdón al Señor y ya el Señor me perdonó. No es así, no funciona, dice, porque el que practica el pecado, dice la Escritura, no es de Dios. O sea, Dios no va a perdonar una práctica, sino lo que Dios perdona es cuando hay un genuino arrepentimiento. Es cuando derramo mi alma delante de Dios y digo, me equivoqué, Señor, estoy mal, te fallé, Señor, pero perdóname, por favor. Y voy a la presencia del Señor y pido perdón de todo corazón. Al ver esta actitud del Señor, es cuando me perdona y olvida. No la práctica, no la práctica. Y hay también cuando un hermano pues se equivoca y hay que aplicar una disciplina. No debemos de coger el camino de en medio. Bueno, me van a disciplinar y me voy. No funcionan las cosas así, porque en la disciplina es cuando más se sufre. La disciplina nunca es algo de sonrisa o que no, pues ahora vamos a disciplinar. No, no funciona así. La disciplina se sufre. Se equivocó la persona, bueno, es que la misma Biblia manda que hay que disciplinar. Y no hay otra opción, porque Dios es santo y Dios juzga el pecado. Pero
Se trata de corregir la persona para que Dios restaure esa alma, para que venga nuevamente restaurado. Pero hay personas que no les gusta la disciplina. Desde el momento que se dice algo, pues desapareció y ya. Pero las cosas de Dios no funcionan así, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Dice, vemos como punto número 2 que él le dice retiene mi nombre. Es decir, nosotros debemos de retener el nombre del Señor. Donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, no nos avergoncemos de llamarnos cristianos. Que soy cristiano, bueno, a veces con los hechos habla más que nuestras palabras. Porque yo puedo decirle al medio mundo, yo soy cristiano, pero si mi vida me dice otra cosa. A veces las redes sociales también pueden descubrir a una persona. Realmente quién es, el corazón de esa persona. Retener el nombre del Señor, donde mora Satanás. Y Satanás puede estar morando en el trabajo donde nosotros. Satanás puede estar morando en cualquier lugar, pero nosotros debemos de ser luz en medio de la oscuridad. Nosotros debemos de brillar como luminares, como le dice Pablo a los filipenses. Esos faros donde debemos de llevar las buenas nuevas, donde con nuestros actos reflejar que Cristo mora en nosotros, que Cristo nos ha transformado y que pertenecemos a su reino y que somos personas diferentes, pero a través de nuestro andar, de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de actuar, nuestra fe, y no has negado mi fe, nuestra fe debe ser una fe práctica. En el libro del autor a los Hebreos hay un capítulo entero, un capítulo monográfico donde realmente se menciona muchas veces, y es el capítulo de la fe, Hebreos 11. Y todo lo que ellos lograron, dice que fue por medio de la fe. Es decir, pusieron en práctica la fe. Y en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, es cuando debemos de poner en práctica la fe, echar mano de la fe. Y va a ver que el Señor se va a glorificar. Y va a ver los resultados. Y vamos a poder agradar al Señor. Porque sin fe, pues, es imposible agradar al Señor. Aborrecer las falsas doctrinas. Si algo no está de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado porque no podemos confundir doctrinas con prácticas o normas en la iglesia. Cada iglesia tiene sus normas, tiene sus prácticas de adorar y exaltar al Señor. Pero la doctrina es la misma. La doctrina no se puede negociar. Y como lo dije en una ocasión, todas las iglesias pues son diferentes en la forma de adorar al Señor. Es una norma para adorar y exaltar al Señor. Pero la doctrina no se puede negociar, porque eso es lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, esa es la sana doctrina. Y si hay sana doctrina, pues puede haber doctrina que está enferma. Y nosotros debemos de poner en práctica y analizar cuál es la sana doctrina. Por eso nos identificamos con la sana doctrina. Sana doctrina es hacer lo que Dios nos dice y que todo lo que nosotros practicamos aquí está avalado por la palabra del Señor. Un día se me vino a la mente de hacer una lista de sana doctrina que está en la parte de atrás. Y puse todas las doctrinas que nosotros practicamos, está allá en la parte de atrás. Y debemos de conocer la doctrina. Porque pueden venir personas y pueden traer una doctrina que no es la doctrina de Cristo. Y y envenenar la mente de los hermanos. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado en esto. Porque puede haber también iglesia que se le puede dar paso a un hermano que no sabemos de dónde viene o viene de una denominación que trae otra doctrina. Mucho cuidado con eso. Y eso es lo que Dios aborrece y también nos manda un llamado al arrepentimiento. Que debemos de arrepentirnos de aquellas cosas que nosotros nos hemos equivocado, analizar nuestra vida, pedir perdón al Señor. Termina diciendo verso 17 y aquí voy a terminar en la conclusión. La recompensa, siempre Él da una recompensa, una exhortación y luego termina con una recompensa. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que presta atención. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo tenía una piedrecita blanca que la había encontrado y la iba a traer, pero se me olvidó a última hora.
¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo podemos analizar este pasaje? Muchos teólogos incluso no se ponen de acuerdo en qué quiso decir el Señor, pero lo vamos a ver un poco simple. Hay maná. Maná era lo que el Señor estuvo dando al pueblo de Israel. Por mucho tiempo los estuvo alimentando con maná. Era una comida especial que Dios preparaba para su pueblo. Era una comida que alimentaba tanto físicamente como espiritualmente, porque ellos podían tener memoria que Dios les daba de comer. Y Dios les daba todos los días, para que ellos todos los días, al ver aquel maná, se acordaran que Dios les estaba dando de comer. El maná escondido. Dijo el Señor Jesucristo: vuestros padres comieron el maná y perecieron en el desierto. Pero yo soy el pan de vida, les dice a los judíos de la época. El verdadero maná, el verdadero pan de vida se llama el Señor Jesucristo. ¿Por qué escondido? Porque por ahora nosotros no lo podemos ver físicamente. No es que Él se haya escondido para que nadie me vea. No, es que nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero algún día le veremos a Él. Veremos el verdadero maná y le veremos con nuestros ojos. Y estaremos con ese maná escondido por una eternidad. Pero solamente al vencedor, al que está en Cristo Jesús. Dice: le daré del maná escondido. Una comida que nunca usted va a tener hambre. Y dice también una piedrecita blanca. Esas piedrecitas blancas se les daban en el tiempo de la época a los romanos, cuando alguien iba a un juicio y los que dictaminaban, pues, si era inocente ponían piedrita blanca, si era culpable ponían piedrita negra. Entonces, cuando una persona era inocente, le ponían una piedrita blanca, dando a entender que era inocente. Y que también las Olimpiadas, los que ganaban el trofeo, los vencedores, eran invitados a una fiesta especial. Pero el pase para entrar a esa fiesta especial era una piedrecita blanca. Pues yo voy a una fiesta especial, he ganado, he triunfado, voy a entrar a la fiesta. Sí, pero ¿cómo sabemos que tú eres? Entonces se identificaba, tenía una piedrita blanca y esa piedrita pues tenía el nombre. Y ya pasa, porque estaba el nombre de él en esa piedrita blanca. ¿Qué nos dice el Señor? Solo el Señor, dice, lo conoce solo aquel que recibe. Dios es el que juzga. Dice que el viento sopla donde quiere, nadie sabe de dónde viene, ni para dónde va. En el cielo vamos a poder llevar grandes sorpresas, o vamos a tener sorpresas. Pero realmente Dios sabe quién es de Él. Y por eso dice: yo conozco mis ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor conoce sus ovejas. El Señor ha puesto su nombre en el libro de la vida. Y dice un nombre nuevo. Yo no sé si ese nombre nuevo se refiere a que mi nombre o a su nombre, usted se va a tener otro nombre. Eso no lo sabemos. Pero sí podemos saber que cuando nosotros estamos en esa piedrecita blanca, que significaba también que era justo, declarado justo, esa persona que era inocente y declarado justo. ¿Por qué? Porque el inocente Cordero de Dios pasó como por culpable, para que nosotros los culpables pasáramos por inocentes delante del Padre. Entonces hay maná escondido, hay maná eterno para todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Y está esa piedrecita blanca de justicia, porque el justo Hijo de Dios murió para declararnos justos a nosotros. Siendo injustos, siendo pecadores, Él decide morir para que nosotros seamos justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Hay alguien en esta tarde que quisiera recibir al Señor Jesucristo, poder comer del verdadero maná? Es la verdadera comida y su nombre vaya escrito en esa piedrecita blanca de santidad que Dios mismo se lo da, que lo declara justo, que lo declara que entre a esa fiesta como hacían los romanos. Para entrar a esa fiesta los atletas tenían que llevar esa piedrita blanca. ¿Cuál es la fiesta? ¿Cuál fiesta? A las fiestas, a la boda del Cordero. El paso para entrar al cielo es el mismísimo sacrificio del Señor Jesucristo. Y a través de su sangre nosotros podemos entrar al cielo. Y podemos entrar directamente a su presencia. Nos da libertad de poder entrar a su presencia cuantas veces querramos. Sea sentado, de pie, acostado, en un submarino, como Jonás que iba en aquel gran pez.
hablar con el Señor, y Él nos habla a través de su palabra, pero es cuando tiene una relación con Él. Y alguien puede decir, yo no entiendo la Biblia así, pida discernimiento espiritual y que el Señor le ayude. Y va a ver que el Señor se le va a revelar a su vida por lo que Él mismo ha escrito a través de su palabra. Y si no lo hay, que el Señor le continúe bendiciendo. Y damos gracias a Dios, hermanos, por estos mensajes a estas iglesias, porque nosotros podemos encontrar un manjar espiritual y el Señor nos habla del futuro, porque el periódico de mañana, pues ya lo tenemos acá. Para conocer el futuro debemos de entender qué está escrito en la palabra del Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Hermanos, si podemos puesto de pie, vamos a entonar el último himno, 410. Hace una pregunta. ¿He de ir sin ningún fruto? ¿He de ver a Cristo así? ¿Con el tiempo mal gastado? ¿He de presentarme ahí? Entonemos ese precioso himno. Los anuncios son los siguientes. Los jueves a las 7 de la noche, todos están invitados, todos los hermanos y amigos también, y los que nos ven por la transmisión, todos están invitados a las 7 de la noche. Hay estudio de la palabra del Señor y culto de oración. Y los domingos a las 2 de la tarde comienza la Santa Cena del Señor, y a las 3:20